Gurudev. Oh, Hare Krishna. Somos 9 horas. Bueno, no es temprano, ya son las 7, pero tanto trabajo. Ruchi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gurudev? Un placer. Ay, Krishna, Krishna. Sí, gracias por su servicio. Oh, a sus pies. A sus pies, Maharaj. España es un buen país. Es interesante porque por tantos años estaba bajo la mano de, ¿cómo se llama? Ese dictador. ¿Cómo era? Que bueno, que Franco. Franco, claro, que es como. Sí, una persona muy franca, sí, Franco. Muy franca. Sí, es interesante que España fue de un extremo al otro. No sé si puedo decir extremo, pero ahora es uno de los países más, ¿cómo decir? Casi como vanguardia, en muchas cosas del medio ambiente, y es un país muy interesante, con una historia única, mismo geográficamente. España es única, sí, en Europa, en el sentido que es claro que también con Portugalcito, que es una península Claro. y separada, sí, no montañas muy altas, pero ¿cómo se dice en español? Pirineos. Los Pirineos. Sí, Sí, los Pirineos que... ¿Ah? Alpes, sí. los Pirineos. Y por eso y toda esa península se llama Iberia, ¿verdad? La península ibérica. Sí, la península ibérica. Sí, es muy interesante, ¿cómo se dice? Un área cultural con su propia historia, claro que siempre es relacionada con la historia general, no solo de Europa, pero obviamente del Magreb, de África del Norte, por su posición geográfica. Es interesante que España fue conquistada en tiempos así antiguos, clásicos, por los, ¿cómo se llama? Franceses. No, mucho antes. Más atrás. Sí, ¿cómo se llama? Tribus alemanes. Voy a ver ahora, en los tiempos German tribes. Como ve cómo sabemos de historia, dile Chede. Por suerte lo tenemos a usted. Como ve cómo sabemos de historia, por suerte lo tenemos a usted. Los visigotos. Los visigotos, los plebes y los vándalos. Pero eso fue también con el proceso de desintegración del Imperio Romano y todo el mundo cogía su pedazo, ¿verdad? Es como cuando hay un caos civil y gente así entra en las tiendas y se lleva televisores y cosas así, entonces... Como un saqueo, fue un saqueo. ¿Ah? Fue un saqueo. Sí, pero los visigotos así y otros tribus así se quedaron y es interesante porque obviamente contribuyeron a la mistura única de raza que es España, en un sentido. Y entonces la historia es muy interesante, obviamente todo el mundo sabe que la influencia tremenda de los musulmanes de Morocco y otros lugares que empezó la primera invasión en 711. Y otros puntos sobre la reconquista, que en ciertos aspectos fue brutal, y después las inquisiciones que siguieron, y el sufrimiento de la comunidad judía.
que fue generalmente, no siempre, pero generalmente mucho mejor tratada esa comunidad bajo los musulmanes. Y porque la reconquista para los españoles no fue simplemente una cosa de nacionalismo, que todos eran españoles, era más una reconquista de cultura católico-romana y fanática. Y es interesante que, bueno, más un punto histórico, si me permito, y siempre me permito, y que es interesante cómo los diferentes estilos y métodos de colonialismo entre los países católicos y protestantes, porque y España fue el gran defensor de la contrarreforma, inclusive fue el poder militar principal de la contrarreforma. Y hicieron un gran esfuerzo y con todo el oro que robaron así en las Américas y otras actividades piadosas como un tipo de genocidio, pero claro que en nombre de Dios. Pero es interesante que a pesar, o sea, que hubo un boom así de bienes raíces en España, porque todo ese oro que España se volvió un país así de nuevos ricos y el precio de inmóviles subió sí, en forma absurda. Y entonces mucho dinero obviamente fue para enriquecer a los españoles que podían meter su mano en la caja. Pero también gastaron un montón, gastaron así lo que hoy en día sería billones de dólares para tratar de, ¿cómo se dice? Derrotar la reforma protestante y para devolver Europa al estado pre-Luther. Y muchas guerras, inclusive, como sabemos, España conquistó Holanda, los Países Bajos, Sí. y así muchas guerras, y la guerra es muy cara, son los ricos que tienen claro que a veces hay tribus así, bárbaros, así que atacan, pero así para guerra sostenida y sistemática, hay que tener recursos. Mucho poder monetario, claro. ¿Ah? Mucho poder monetario. Sí, claro. Y también es interesante, tal vez el motivo principal que es que español no es mi primera lengua. Y es verdad, sí, la historia, creo que el motivo principal que español no es la lengua de las Américas, todas las Américas, es que ¿cómo se dice? Mala suerte ¿cómo se dice en español? Y Prabhupada justamente lo envió a los países con habla hispana, ¿no? No, pero hay otro, me refiero a otra cosa. Antes, sí, antes. Que fue por la marea. Que obviamente es un acto de Dios, es fuerza mayor, porque en 1588 España invadió Inglaterra con ese mismo motivo de castigar a un país o a un rey, creo que ya muerto, la rey era la hija del loco Enrique VIII, un sociópata, pero que había sacado a Inglaterra de la Iglesia Católica y creó su propia religión anglicana. Entonces su hija, Elizabeth I, era protestante, pero quería la paz, ella quería equilibrar el país. Y entonces el Vaticano mandaba espiones y se dice eso es español, espión. Espías. Espías,
¿En qué lengua se dice espión? En alguna lengua. Bueno, mandaba espías y trató y el Vaticano trató de crear una revolución en Inglaterra. Porque conversión religiosa era necesariamente conversión política. Porque no había ni el concepto de sociedad secular, ni el concepto existía. Entonces Elizabeth ejecutaba sacerdotes y católicos que fomentaban revolución contra el trono, contra la corona, como se dice. Y inclusive unas personas, una familia así bien, muy económicamente bien, que fue ejecutada, fueron los, ¿cómo se dice? En español sería los suegros de Shakespeare. Ay, wow. Sí, sí. Y eso influencia así los escritos de Shakespeare, porque él vivió así todo ese drama y violencia y peligro y todo eso, que es interesante. Pero lo que quiero decir es que si cuando en 1588, que al fin y al cabo España invadió Inglaterra, y tenían recursos militares muy superiores. Fue la flota militar, la mayor flota militar de la historia del mundo. Porque inclusive en Mahabharata y esa cultura antigua de la India, poder, como se dice, poder del mar, así. Poder marítimo. Poder marítimo no figuraba, o sea, porque la India es muy interesante, porque la India no tenía ambición imperial en otras regiones y por eso nunca crearon un poder marítimo. Y todas las ciudades importantes en la India eran bien al interior, como Hastinapur y Mathura y todo eso. Y las grandes ciudades en la costa de la India, como Mumbai y Calcuta y Kolkata, no sé el nombre, ¿no? Y todo eso, o mismo Madras, o ahora Chennai, todas esas ciudades, sí, ¿cómo se dice? Costeras. Costeras. Sí, costeras. Sí, las ciudades costeras, que ahora son muy importantes, fueron todas creadas por los europeos como centros de comercio. Claro. Entonces, por eso, pero España, por las Américas, por Colón, por todo eso, tenía, y y como Francia, los únicos países que tenían costa tanto mediterránea como atlántica. Entonces atacaron Inglaterra y España era mucho más rico, mucho más fuerte, y la invasión falló no por motivos militares, pero por la marea. Porque la Real Academia de la Marina inglesa hizo un estudio científico tratando de calcular que las probabilidades, o sea, que qué tipo de condición de marea tal vez existía en el momento en que España invadió. Claro. Y la costa de España, de Inglaterra, es muy importante y muy interesante porque no hay tantos, ¿cómo se dice? Puertos naturales. No hay tantos puertos naturales, son limitados porque si conoces la costa sur de Inglaterra, hay así barrancos y... Sí, entonces, como Gibraltar, ¿verdad? Que esos barrancos. Sí, con las piedras grandes. Sí, entonces habían solo algunos lugares que podían realmente, ¿cómo se dice? Atracar los barcos y para que los guerreros así salieran. Y las mareas no eran favorables. Inglaterra también tiró al mar cada cosa que flotaba, barcos de piratas, barcos de pesca
Entonces, todo lo que flotaba lo metieron al mar. Si no estaríamos todos hablando español, ¿no? ¿Qué? Si no estaríamos todos hablando español. Eso es el punto. Y si no fuera por fuerza mayor, si no fuera por fuerza mayor que las mareas, España pudiera haber conquistado y Inglaterra se volviera así una colonia de España y con todo. Entonces, y si España hubiera sido el gran poder colonial en los 1600 y todo eso, y no Inglaterra y Francia, no habría un Estados Unidos, porque es muy importante. Y la última cosa que ya, pero no sé, me interesa mucho la historia, que es muy interesante que el sistema de colonialización era muy diferente en Inglaterra que en España y Francia. Y en un sentido por motivos económicos, que los españoles, y eso se relaciona con el hecho de Francia y España ser países católicos. Claro. Eso, en un sentido, determinó el tipo de colonización. Y voy a explicar por qué. Porque, como dije, los países no eran para nada seculares. Entonces, la cruz y la espada. Y por eso, ya que la Iglesia Católica era una dictadura, Tal cual, sí. entonces, y ya que lo que podemos ver, y eso es también, tú debías grabar, Candini, pero ya es muy tarde. Ya es tarde. Pero, Estoy grabando todo. ¿sí? Muy bien. Una lección de historia. Entonces, porque en ese entonces, en sociedades no seculares, hay, como Prabhupada dice, el sistema de varnas es natural y por eso se encuentra en todas partes, mismo con otros nombres o otros estilos. Entonces, porque todo el mundo reconocía que el poder supremo es Dios. Y por eso la estructura de poder, el sistema de poder de la iglesia también determinaba o por lo menos influenciaba o facilitaba un sistema civil, un sistema político. Entonces, cuando la religión viene de Dios a través de sacerdotes y no hay libertad de culto, nada de eso, el sistema político naturalmente refleja eso. Entonces, en Inglaterra, en los países protestantes como Inglaterra, como Holanda, había sistemas políticos más abiertos, más variados, de mayor participación a veces de diferentes grupos. Y otro, entonces, la colonialización española y francesa fue más que nada, en su mayoría, más que nada, económica, de sacar dinero. Como sabemos, los españoles solo querían oro. Y mientras que en Inglaterra, ellos, porque tenían más libertad de pensar y de soñar de sociedades más utópicas y cómo sería si tuviéramos más libertad. Se podía por lo menos hablar de eso en Inglaterra y soñar, y a veces los protestantes hasta gobernaban, como por ejemplo después de la revolución de la guerra civil de 1650 en Inglaterra. Una revolución fomentada por los protestantes para eliminar la monarquía y establecer una república en 1650. Y finalmente se reprimió. Entonces los ingleses, que había más también libertad intelectual,
que la libertad así intelectual empezó con el Renacimiento en Italia, pero después la iglesia se reimpuso. Y en Inglaterra había más libertad, entonces ellos tenían conceptos utópicos que vamos a crear una nueva sociedad. Y obviamente si la parte teológica, religiosa, sagrada es más democrática, obviamente el sistema político debe ser consistente con la realidad superior, que es la realidad de la religión. Claro. Entonces los ingleses, o algunos ingleses, como los pilgrims, los peregrinos tenían el concepto de crear un nuevo mundo, conscientemente. Ellos conscientemente querían crear un nuevo mundo en que el ser humano es libre y todo eso. Y mientras que en España y en Francia no. No, se quedaron más ortodoxos. Sí, o simplemente quieren explotar económicamente. Claro que los ingleses también, y su historia terrible con los indígenas, pero también querían crear un nuevo mundo. Pero los españoles querían simplemente saquear y volver a España para disfrutar de su riqueza. Y los franceses también, porque también los franceses no había tanta presión económica de salir de Francia permanentemente, porque Francia tiene muchas veces más tierra, ¿cómo se dice? Arable. tierra. Sí, que Inglaterra. Pero bueno, hay tantos puntos. Y también estoy en un sentido simplificando, pero hay cierta verdad. Pero mi conclusión es que la colonialización inglesa, por toda su maldad y métodos diabólicos, por todo eso, Inglaterra, las colonias, o sea, Inglaterra creó 4 países, 4 del primer mundo. Los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y los franceses y españoles, todos juntos, no crearon ni una colonia de primer mundo. Es que Inglaterra tenía mentes filosóficas abiertas y claro. Bueno, sí, hay muchos factores y obviamente los ingleses no eran santos, mucho menos, pero o sea, es una historia muy complicada, pero a veces uno no puede esconder hechos sencillos atrás de una pantalla de todo es complicado. O sea, un historiador tiene derecho a sacar conclusiones mayores cuando los hechos apoyan tal conclusión. Y ese hecho, a pesar de todas las complicaciones, la maldad, inglés y todo, a pesar de todo eso, esa conclusión no se va, permanece. Que 4 países de los más avanzados del mundo emergieron de las colonias inglesas y ninguna de Francia o España. Pero ellos, ¿puedo hacer una pregunta si le queda? Por eso me No, interesa. no, porque solo hombres y ISCON pueden hacer preguntas. Está grabando, si le está grabando. Whoops. Ahora. Ya quedó para la historia, eso sí. Que decía que quería una sociedad nueva, un nuevo mundo, un ser libre, democrático, pero con conciencia de Dios en su Pero no democrático en el sentido moderno, porque, por ejemplo, la primera colonia, bueno, Virginia era más económico. O sea, en el caso de Virginia, la intención fue más económica de conseguir dinero, plantaciones de tabaco y cosas así. En las comunidades, las colonias más utópicas y más así, con una visión de un nuevo mundo, que era más Massachusetts, que fue muy importante. Y, ¿cómo se dice? Peregrinos, ¿cómo se dice en español? The Pilgrims. Sí, pero no había tanta libertad. O sea, ellos querían libertad para ellos, no para otros. Pero entonces, por ejemplo, ellos
fundar una universidad así para enseñar así, teología correcta, que se llama Harvard hoy en día. Y es famoso que uno de ellos, un colono así, Roger Brown fue su nombre. Roger Brown, que él no estaba de acuerdo con todo, así teológicamente, con Massachusetts. Entonces, más o menos, lo expulsaron por desacuerdos teológicos, pero ya que era América, él simplemente fue a otro lugar cercano y fundó su propia colonia. Y la colonia de Rhode Island, y inclusive se fundó otra universidad al nivel de Harvard, que es Brown, la Universidad de Brown, inclusive Brown University está en la misma liga que Harvard y Yale y todo eso, y también de gran prestigio, y se llama Brown University por el nombre del fundador de esa nueva colonia. Entonces, o sea, en América había tanta tierra a robar, digamos, que de los indígenas, que simplemente, o sea, había una cierta libertad en el sentido que uno podía simplemente robar otra tierra. Y también uno podía, y cuando más o menos se llenó la costa, entonces se iba al oeste, y por eso ese gran concepto mitológico de que al oeste que se encuentra libertad y prosperidad al oeste. Y ese concepto y ese sueño continuó hasta llegar al Pacífico. Claro. Y tomar California en prestado de los mexicanos. Pero la parte religiosa es interesante, ¿no? Porque todos ellos eran religiosos en un sentido, protestantes o lo que sea, pero no era secular, ¿no? Toda esa conquista. No era secular, pero casi religioso, peor que secular. Ah, ¿por qué? Porque eran fanáticos. Por ejemplo, en el siglo XVII, los años 1600, tenemos que recordar que se dice colonos. Colonos, claro. Sí, sí. Los colonos. Los colonos que estaban en Massachusetts, por ejemplo, o New England, estaban súper aislados, estaban así a muchas semanas de viaje digamos, de la civilización. Estaban muy aislados. Y los únicos vecinos, digamos, europeos eran los franceses en Quebec. Y los franceses eran fanáticos católicos y los de Massachusetts fanáticos protestantes. Es muy interesante, eran los únicos europeos por millares de kilómetros. Y sin duda los dos grupos estaban convencidísimos que el otro grupo iba al infierno. O sea, los colonos de New England no dudaban por un momento. No dudaban que todos los franceses de Quebec iban al infierno de Canadá y viceversa. Entonces sí, podemos sacar la parte buena, que había una cierta piedad, una cierta austeridad y devoción, sí, es verdad, pero se manifestó en una forma, digamos, si vamos a ser honestos, completamente una forma envenenada por el fanatismo del Medio Oriente. Porque el cristianismo vino del Medio Oriente, de un lugar así que hasta hoy en día es el centro mundial del fanatismo religioso. Mientras que en la India y también en Europa precristiana había libertad de culto. Entonces, para mí, la transferencia de fanatismo religioso a Europa fue que Europa fue envenenada. Y ese veneno finalmente fue
¿cómo se dice? Controlada o hasta cierto punto eliminada. Por lo menos se les sacó las comillas, que en el gran movimiento de secularismo y la revolución científica y la secularización del occidente. Y Europa volvió a su condición en un sentido pre-cristiana de libertad de culto. Bien, En otra ese preguntita. sentido, Si me ¿no? hay porque uno crece en el mundo y uno va a la escuela, estudia, pero en realidad la historia siempre se toma como una materia que se ve un poquito, no se ve la conexión con las No, otras cosas. es una tragedia que Por eso escucho. ahora que están ellas, No, que no, son sí, estudiantes, ¿qué? No, pero yo escucho de que son tantos. profesoras, digo, que son profesoras de los niños, como para empezar no, No, pero yo escucho de tantos jóvenes que no les gusta las clases de historia. Y eso es una tragedia porque no hay nada más interesante. O sea, la historia es más importante, es más interesante que cualquier película blockbuster de Hollywood. La Yo creo verdad, que la historia, ¿ah? perdón, que No, la no. historia es realmente interesante cuando la persona que te da la clase lo hace como apasionadamente, ¿no? Como con conocimiento verdadero. Y entonces se vuelve como un cuento, es casi como si te contaran un cuento. Sí, Es muy... verdad, no, es el máximo, es como dije, es más interesante que cualquier película de Hollywood. ¿Cómo se puede influenciar eso ellos que están en la escuela ahora con los gurukulis, si tienen su currículum, que la escuela, o sea, el gurukula les dice que se podría empezar a hacer como un incentivo por la historia de alguna manera? ¿Se me Es ocurre? una tragedia que la historia no se enseña correctamente. Por Acá tenemos... ejemplo, cuando yo enseñaba en la Universidad de Florida, el curso de la historia de la India, de la religión de la India, entonces cuando uno está escribiendo una novela, o mismo como en español sería un guión así para una película, que hay lo que se llama el arco dramático. O sea que cada escena tiene que empiezas en un punto que algo está pasando, después se introduce una cierta tensión dramática, esa tensión, ¿cuál es el género la tensión, sí, género de la palabra. La tensión crece, llega a su clímax y después uno Desenlace. desciende por otro lado de la montaña y hay un nuevo, y resulta que hay una nueva situación y esa nueva situación es el comienzo de la próxima escena. La próxima escena, claro. Entonces, cuando yo preparaba mi curso en la Universidad de Florida, cada clase, cada aula tenía que tener su arco dramático, tenía que ser un episodio dramático. Entonces yo buscaba el drama. No es que les voy a enseñar mis víctimas fechas y lugares y memorizar eso, que eso es absurdo, sino que buscaba dónde está el drama aquí, El drama, el conflicto, para que, claro. dónde está la película. Claro. Sí, para poder captar la atención, ¿no? Sí, porque sí, y si no es un buen film, ¿por qué enseñarlo? Claro, no les interesa y que no le toman el verdadero interés. Si se hace de esa forma, No, ellos porque como la que, historia tal como se enseña es insoportable. sí, sí, Es casi claro. letal el nivel de, ¿cómo se llama? Es tan, ¿cómo se dice? Monótono. Aburrido. Es aburrido casi hasta el punto de ser letal. Claro. Y sin embargo es tan bonita y tan interesante, porque es lo que nos Sí, va contando, claro, la no, historia de claro cada que uno. sí. Sabe Bueno, que
Yo de que lo escucho a usted ahora, siempre estoy buscando cosas históricas, o sea, ya me puso el chip de entender la historia de lo que uno dice, ¿no? Pero acá como No, ellos están en las escuelas, ¿no? sí, sí, porque Prabhupada quería que fuéramos, por lo menos algunos de nosotros, los brahmanas. Y tenemos que ser los mejores profesores del mundo. Tenemos que tener las mejores escuelas. Tenemos que decir, un enseñante debe ser la persona más inspirada Tal cual, y inspiradora. sí. Y para eso hay que trabajar mucho en uno para poder lograr ser lo que quería Srila Prabhupada, ¿no? No, claro que sí. Yo, Muy exigente con uno mismo, pero es lindo. Es lindo cuando a uno le encanta y ama lo que hace. sí, yo soy, lo que a mí me encanta más que nada es la historia y la filosofía. Y claro que la ciencia social para mí es una herramienta para entender la historia, para entender por qué, o para sacar por qué las personas se comportan De tal tal o como cual. se comportan. Y también la historia da ejemplos de la ciencia social, de la psicología. Viva, viva la gloriosa revolución védica. Sabe que no sabe la botella si la charia de... Sabe que no sabe, parece que tuviera una botella de vino. Se ve. Vamos a la calle, vamos a cantar los Prabhus unidos, jamás serán. Maharaj, con respecto a cuando usted dice que todos somos brahmanas, por ejemplo, en mi caso es como que nunca me siento preparada como para recibir la segunda, porque es como que siento que siempre me falta y me falta y me falta, y usted tan amorosamente nos llama brahmana. Se dice que a veces lo ideal es el enemigo del real, de lo práctico, que si a veces conceptos demasiado idealistas impiden progreso, tanto espiritualmente como políticamente. Porque este mundo no es ideal y no será ideal. Entonces la pregunta es cómo lograr lo ideal, porque tantos masacres, tanta maldad se ha traído a este mundo en nombre del ideal. Los locos, como la Revolución Francesa por un fanático de la moralidad, Robespierre, y el demonio musulmán en la India, ese Aurangzeb. Es el que atacó Vrindavan, que hizo tantas atrocidades porque era un fanático musulmano. Entonces el extremismo religioso es enemigo de la espiritualidad. Y es por eso que hoy en día es tan común que la gente contrasta la espiritualidad que es buena con la religión que es mala. Tenemos que ser prácticos, o sea, tienes que preguntarte si el mundo será mejor o peor si yo soy un brahmani. Claro. Y Gurudev, ¿cómo podemos deshacernos de esas expectativas idílicas? Bueno, Sí. habla conmigo. Sí, tenemos que ser pragmáticos, no escépticos, pero pragmáticos. O sea, yo entiendo que el mundo es imperfecto. Yo entiendo que Krishna dice que inevitablemente en este mundo cada esfuerzo tendrá su falla. Entonces, si encuentras en ti mismo fallas, para mí, porque así es el mundo, así es el mundo. Entonces, si tienes buenas intenciones y si tus fallas no están causando sufrimiento a otros, si son simplemente tus fallas, tus imperfecciones, entonces eso es muy diferente. Hay personas cuyas fallas crean maldad en el mundo, Lastima. que crean sufrimiento humano. Pero si tus fallas son personales, canta Hare Krishna.
Claro. Sí. Eso es bueno. Bueno, ¿ya me voy o hay otra pregunta? O si me quieren dar mucho dinero, voy a quedar más. Por este lado dinero no va a conseguir, pero bueno. Ni de allá ni de acá, así que estamos todos. A Vamos mal del puerto otro va lado por de- leña, como se dice. Creo que ella le dice el Maharaj porque están ahí en el templo y ahí se dice Maharaj a todos los swamis. ¿Cómo se puede hacer con eso de Eso Maharaj? es una costumbre hindú que entró en la Gaudiya Math y Prabhupada no podía cambiar todo porque para no agitar la Gaudiya. Y Maharaja, que en latín, yo prefiero ser llamado por el latín, Magna Rex, que viene del sánscrito. Pero sí, Maharaja no tiene nada que ver con cultura védica. Y en las escrituras Mahabharata, Bhagavatam, Bhagavad Gita, nadie se imagina de llamar a un sannyasi Maharaj. Eso es inconcebible. Maharaj es un término literal que se refiere a un gran rey. El Mahabharata, por ejemplo, no se usa ni para reyes ordinarios. Es un término 100% literal. Y yo creo que ese término llegó a ser aplicado a los sannyasis por una corrupción cultural, porque sabemos que los historiadores saben muy bien que entró en la India por Kali Yuga un fenómeno que ellos llaman de brahmanismo, o sea, de los brahmanas categorizar a todos los demás varnas como sudras y tratarlos así muy mal. Y por eso todos los títulos que antes eran para otras varnas venían a los brahmanas como Maharaj. Y sí, fue una tendencia cultural de Kali Yuga. Y por eso también fue un factor en el crecimiento del budismo en la India. Porque el budismo al principio rechazó el sistema de varnas y por eso un rey que era maltratado por los brahmanas si se hizo budista, y la mayoría de los reyes no eran gran filósofos, ni querían saber mucho la filosofía del budismo, entonces, pero al convertirse en budista ya no tenían que dar tanto dinero ni tanto respeto a los brahmanas corruptos. Es muy interesante porque por exactamente el mismo motivo el protestantismo se esparció en Europa, porque el Vaticano era el mayor dueño de propiedades y en una sociedad agrícola, o sea, la riqueza es oro o tierra, y ya que no había mucho oro, tierra. Entonces, por ejemplo, un noble alemán, porque en el tiempo de Luther, por ejemplo, yo lo llamo Lex Luthor, pero en su tiempo, el Vaticano era dueño de tal vez la mitad de la propiedad, de la mitad de Alemania. Y Alemania no era un país así, una nación, no era una nación, era simplemente un conjunto de decenas de principalidades. Y si ves un mapa, por ejemplo, si puedes en Google buscar un mapa de Alemania en el siglo XVI o algo así, vas a ver. Y por eso un príncipe alemán, al de repente ver la luz de Luther, en un día podía doblar, triplicar, así su riqueza. Así que muchos príncipes alemanes tenían motivos irresistibles de ver la luz. Y es así. Y es muy interesante porque cuando hay un poder religioso, puede ser la comunidad de brahmanes en la India, el Vaticano en Europa, que es corrupto y maltrata a los demás, entonces los líderes tienen motivos fuertes así para abrazar otro sistema. Sí, yo creo que esto también
porque me quedé con lo que usted ayer decía de ese miedo o como rechazo que se ha generado tanto a la palabra Dios como a la palabra religión. Y uno como en la juventud lo nota mucho más, como que tienen asociado a la religión con la ignorancia y realmente no, es todo lo contrario, es como la No, religión es... sí, no, yo les digo que tú estás preso. No, ¿eso es español? Que estás atrapado en la segunda fase de la dialéctica histórica. Atrapada, porque así como, por ejemplo, y eso es muy peligroso, el mejor ejemplo del desastre de atraparse en la segunda etapa de una dialéctica es el marxismo, ese sistema demoníaco que justifica, entre otras cosas, el genocidio. Y también que fue la madre del fascismo. En la palabra nazi, el Z, que es S en alemán, ¿cómo se? Es un acrónimo. La Z es socialista. Es toda una historia como el fascismo fue simplemente un derivado del marxismo. Pero en otra ocasión para explicar. Pero el punto es que como Hegel explicó y Marx también aceptó en su sistema demoníaco que la historia se mueve dialécticamente, que simplemente es el movimiento del péndulo aplicado a la historia humana. Y por eso, en marxismo, la primera etapa es el status quo, o sea, que el capitalismo. Después el capitalismo, por ser tan así codicioso y tan destructivo, el capitalismo genera su propia contradicción, que es el marxismo, el comunismo. Entonces, la primera etapa es el capitalismo. La segunda etapa es la victoria del comunismo que derrota a los capitalistas, pero los capitalistas no se van así por las buenas. Ellos todavía resisten. Entonces, para eliminar completamente el diablo del capitalismo, que ha creado más riqueza general para el pueblo que cualquier otro sistema en los últimos millares de años, pero para garantizar que el capitalismo no vuelva y la revolución no falle, es necesario instalar, en las palabras de Marx, la dictadura del proletariado. Instalar una dictadura. Entonces, cuando los marxistas se vuelven dictadores, ellos no es que no, porque no son buenos marxistas, no, son marxistas perfectos. Y el problema es que la tercera etapa de la dialéctica es el paraíso comunista. El problema es que el paraíso marxista no viene nunca, porque está basado en una antropología, o sea, un análisis de la persona humana completamente precientífica. Porque Marx, que era un narcisista personal, eso ya se comprueba en la historia, o sea que no existía sociología científica, no existía psicología científica. Entonces, el concepto que Marx tenía de la persona humana era completamente romántica, completamente contra la ciencia. Entonces, él soñaba que sí, los seres humanos serán ideales y bla, bla, bla. Y no sucedió. Entonces, por eso,
un país marxista necesariamente está preso en la dictadura, está así atrapado en la dictadura, no puede salir de la dictadura, porque los seres humanos son por naturaleza capitalistas, quieren lucro. La codicia, ¿qué es más natural que la codicia en un alma condicionada? Entonces, ya que es el carácter natural del ser humano querer acumular y querer poseer, nunca será seguro salir de la dictadura. Y por eso los estados marxistas no salen de la dictadura. Ni Rusia, que está volviendo a la dictadura con Putin, en nombre de, no sé, más de Rusia. Pero es interesante que, ¿qué es lo que yo quería decir con todo eso? Estaba hablando de los jóvenes Sí, entonces es interesante que, entonces, yo quería explicar por qué es tan peligroso atraparse en medio de la dialéctica y no permitir que la dialéctica siga desenvolviéndose. Entonces, en el caso de los jóvenes, el problema es que ellos están atrapados en la segunda fase, que es la antítesis. O sea, porque la tesis en este caso es religión mala, en el sentido de religión opresiva, codiciosa, violenta, colonialista, al máximo. Conversión violenta. Entonces, ellos todavía están, los jóvenes, por ignorancia, atrapados en su oposición a la mala religión y no pueden avanzar a la síntesis, que sería reconocer los grandes valores de buena religión, eliminar las malas características de mala religión y avanzar a la síntesis, que sería una sociedad iluminada, pero también justa y con libertad. Es interesante porque ellos están influenciados por el marxismo y los marxistas mataron a entre 10 y 20 veces más inocentes que Hitler. Entonces, la hipocresía, la ignorancia es galáctica. Los jóvenes piensan así y tal vez son buenos, inocentes, pero son en forma colosal ignorantes. Y no entienden lo que Marx no entendió, que la fuente histórica, si te gusta o no te gusta, la fuente histórica de la moralidad es los sistemas metafísicos, porque la moralidad no es empírica. Inclusive no hay ninguna indicación que la moralidad concede a una sociedad una ventaja reproductiva. Y todo el concepto de la evolución es que una mutación o un desarrollo puede ser cultural o fisiológico, pero un desarrollo es favorecido porque hay evolución cultural que obedece a los mismos principios. Entonces, la idea es que un cambio, un desarrollo, algo nuevo, sobrevive únicamente si concede una ventaja reproductiva a un grupo. Y no hay ninguna evidencia que la democracia, la libertad, los derechos humanos conceden ventajas reproductivas. Incluso se puede decir que en China, donde hay un gobierno demoníaco, ellos argumentan, ellos son misionarios, los chinos, y la gloria de China
hipernacionalismo y también que la dictadura iluminada es más práctica, más productiva para el pueblo que el caos de la democracia. Ellos dicen que tenemos orden, podemos hacer las cosas, mientras en Occidente es caótico. Por ejemplo, en California, querían, que es el estado más rico del mundo, querían construir una línea de tren de Los Ángeles a San Francisco. Pero que es muy necesario, muy bueno para el medio ambiente, pero fracasó porque el costo era tan exagerado. Inclusive, el precio por milla, por kilómetro, era 4 o 5 veces más que en Francia, que ya es un país con burocracia absurda. Entonces, ¿y por qué? Porque California es tan libre y todo el mundo tiene su opinión y es casi el estado más así libre y todo el mundo hace lo que quiere y el resultado, caos. Por lo menos en ese proyecto. Y hay otros ejemplos donde funciona, pero el argumento que dan los chinos y rusos es que el nivel exagerado de derechos humanos en Occidente simplemente produce caos y sufrimiento humano. Es muy interesante, entonces, los jóvenes que no entienden muy bien la historia y les encanta insultar y criticar a los viejos, que están psicológicamente en una edad en que quieren diferenciarse de sus padres. Y por eso es el mayor placer mostrar cómo los viejos son estúpidos y no entienden nada, y ellos entienden todo. El único problema es que ellos no entienden nada, que no han estudiado la historia, no entienden cómo funciona la historia. Y nada. Bueno, queremos atraerlos y no solo insultarlos, pero así es. No sé, la manera más correcta, digamos, para traerlos y también soltar ese bloqueo que hay en las cabezas es buscar a jóvenes que no son fanáticos y que están dispuestos a conversar. Claro. Y si un joven es fanático, así como si un adulto es fanático, si un Hare Krishna es fanático. ¿Y por qué? Porque fanatismo es un tipo neurológico. Y en toda sociedad hay un cierto porcentaje previsible de fanáticos que son neurológicamente programados como fanáticos. Y es como esa curva de campana, ¿no? Entonces tenemos que en ISKCON, entre los cristianos, entre los socialistas, entre todo el mundo, cada grupo humano que llega a tener un número adecuado de miembros para manifestar toda la gama de tipos neurológicos, en cada sociedad así hay un porcentaje de fanáticos. Entonces tenemos que buscar a jóvenes que no son fanáticos, o por lo menos que podemos penetrar tal vez un fanatismo superficial. Bueno, ahora voy a tener que pedir perdón, y salir y buscar dinero en otro lugar. Es un chiste. Se equivocó de lugar acá, se equivocó. Lo engañamos. No, pero yo creo que, como dije ayer, que ustedes, o nosotros más bien, Gandhi, o sea, tenemos que educarnos. Porque los brahmanas impresionan o persuaden o convencen, porque tienen conocimiento, porque son inteligentes, son preparados.
Entonces, inclusive hay un dicho sánscrito que Prabhupada que Buddhir Jasya Balantasya. Y lo pongo en el chat para ustedes. Ese autocorrecto es infernal, viene del diablo. Hay que hacerlo 3 veces para que se calle. Buddhi es inteligencia. Jasya es quien tiene. En inglés, quien tiene. Literalmente, de quién es. Y tasya es que él tiene. ¿Quién tiene? Él tiene. Bueno, no voy a entrar en la gramática, que es muy interesante, pero Buddhi, ¿quién tiene inteligencia? Él tiene poder. O sea, poder es de aquel que tiene inteligencia. Entonces, si nosotros que tratamos de servir a ISKCON y al mundo en un sentido brahmínico, si tenemos conocimiento, si podemos enseñar bien, eso nos va a dar poder cultural, no para nuestra megalomanía, pero poder cultural para servir. Dinero es poder. Y Prabhupada quería dinero, porque es el poder de hacer el bien en el mundo. Inteligencia, hay dos, o sea, los dos poderes en este mundo son inteligencia y recursos, así, dinero o recursos. Los brahmanas son habitualmente y notoriamente pobres. Y por eso el poder de los brahmanas es su inteligencia, su conocimiento. Y si queremos servir bien a ISKCON, si queremos mejorar la misión de Prabhupada, eso se hace solo con poder. Inteligencia es poder. Así que el Sankirtan, un sentido de los devotos brahmínicos, es estudiar, de hacerse así, de desarrollar un conocimiento poderoso que se puede utilizar para servir a la misión de Prabhupada y Gornitai. Entonces, por eso yo creo que y Ruchi sí, el gustito. Sí, tenemos que... y esto es servicio. Así como devotos sankirtaneros, los buenos trabajan duro. Hay otro dicho en sánscrito que, les escribo. Ups. Muy bueno. Nahi suptasya singhasya pravishanti. Nuche, qué barbaridad. Debía ser Mukhe Mrga. Que Nahi, de hecho no. Que Nahi es como para decir ciertamente no. Que Mukhe en la boca, singhasya, suptasya singhasya, del león dormido. O sea que mrigaja, los animales, ciertamente no entran en la boca de un león dormido. O sea, la idea que este mundo no es para los flojos. Los animales ciertamente no entran en la boca
de un león dormido. Entonces yo veo que los que tienen, por lo menos los que tienen madera, los que tienen esa chispa. Después que noté ayer, me pareció que Ruchi tiene chispa. Entonces, Y mucha. Y su mamá también. sí, claro, tal madre, tal palo, tal astilla. Entonces, así como los sankirtaneros, ¿verdad? Los buenos son muy ambiciosos y yo creo que tenemos que crear ese espíritu de sankirtan, ese entusiasmo entre los brahmanas de ISKCON. Que no es solamente que somos los empleados de los administradores, sino que somos los profesores, los enseñantes del mundo. Ya veo mi próxima desviación. Que ya que Krishna West es ya respetable o aceptable en muchos lugares, tengo que encontrar otra manera de agitar y crear problemas para todo el mundo. Entonces, pero yo creo que eso es una misión gloriosa. De que es como, no sé si viste las películas del Terminator. The Terminator, sí. Terminator. Como en el Terminator 3 hay una línea muy chistosa y completamente anticientífica, pero el Terminator dice que sí, exactamente, no recuerdo bien, pero miércoles a las 3 de la tarde las máquinas tomarán conciencia. O tomaron conciencia, ya tomaron conciencia y que es obviamente completamente absurdo, pero estoy pensando como el Terminator, que sí, exactamente ahora que los brahmanas tomaron conciencia y una fuerza diabólica. Teníamos un plan, si la chera que lo empezamos y no lo terminamos, pero tal vez ponemos más las pilas en eso, que era escuchar sus clases, pero escucharlas como detalladamente, ¿sabes? Escuchar, tomar notas, escuchar, porque usted da mucha información y a veces como pasa muy rápido por nuestros cerebritos y sería una buena manera de estudiar eso, ¿no? Para volvernos más... Sí, tú puedes organizar eso, pero el concepto que estoy viendo ahora es que es una gran misión ahora para salvar el mundo. Yo me siento inspirado a viajar un poco. Siempre voy donde los sannyasis nunca rechazan un almuerzo gratis. Y es la primera regla del ashram, ¿verdad? Sannyasi. Siempre buscar un almuerzo gratis. Pero yo creo que así viajar e inspirar que los brahmanas, no con orgullo, no con vanidad, no en forma opresiva, como si sucedió en la historia de la India, pero los brahmanas tienen que tomar esa conciencia. Los brahmanas de ISKCON tienen que ser la clase más inteligente del mundo. Porque la filosofía ni funciona sin conciencia de Krishna, porque la filosofía académica está completamente en una, ¿cómo se llama? Callejón sin salida, ¿cómo se dice en español? Callejón, sí, callejón sin salida. Sí, la filosofía académica es un callejón sin salida. No hay, ellos hablan de progreso, pero no, simplemente cambios de moda intelectual. Entonces, yo creo que ISKCON va a poder salvar la humanidad cuando los brahmanas de ISKCON se vuelvan las personas más inteligentes del planeta. Y tenemos que... Y eso es glorioso porque si uno tiene tendencia brahmínica, el hecho es que uno no va a entrar en ese vale todo, ¿cómo se dice eso? En el octágono de la administración, de así, ¿entiendes? Porque por naturaleza la administración es un lugar un poco, no violento, pero un poco Sí, para ciertos rígido. tipos de personas, sí. Personas con... Sí. Sí. Nosotros tenemos
tratar con ese tipo de menosprecio hacia nuestra labor desde la parte, como usted dice, los dirigentes. Y bueno, Sí, es como... porque para los administradores hoy en día, no todos, o sea, hay muchos buenos devotos que son líderes, hay muchos buenos administradores que son buenos devotos, muy sinceros, pero entonces en vez de culpar a una persona, vamos a decir que, bueno, no quiero criticar porque hay muchos devotos excelentes que administran, pero el hecho es que la educación, por nosotros que no somos por naturaleza administradores, lo hice en América Latina para abrir muchos países, pero después para usar ¿cómo se llama? El vernacular de ISKCON. Así, lenguaje de ISKCON me quemé, pero porque no es mi naturaleza. Yo entiendo administración, yo puedo enseñar administración, pero no es mi naturaleza administrar. Y por eso, en ISKCON hoy en día, si uno es educador, uno es más brahmínico, uno puede hacer un servicio valioso, pero uno no quiere competir o pelear con los administradores. Pero si los brahmanas no tienen poder espiritual, no material, no político, no estoy hablando de poder político. El poder de los brahmanas no es administrativo. El poder de los brahmanas es su conocimiento. Entonces, si los devotos con naturaleza brahmínica, con los que puedan, porque como Prabhupada dice, los brahmanas tienen 4 actividades, yajan, patan, o sea, de hacer sacrificio y enseñar a los otros a hacer sacrificio, de patana, de estudiar y enseñar el estudio. Entonces, nosotros que tenemos esa naturaleza, porque Krishna dice en Bhagavad Gita 3.33, que sadhusam cheshtate swasya prakritir jnanavanapi. Mismo un alma así con conocimiento, un alma iluminada, en este mundo sigue su naturaleza. Entonces, uno con conocimiento espiritual, uno supera, digamos, deseo material, pero no tendencia vocacional. Entonces, por eso, nosotros que tenemos esa naturaleza, queremos poder, no para disfrutarlo, no para dominar a otras personas, no para enseñorearnos, no para manipular, pero para poder hacer el bien en el mundo. Exacto. Y para promover la misión de Prabhupada y Gornitai. Y el poder que tenemos no es administrativa. Entonces, si jugamos en ese campo, siempre vamos a perder el juego. Nuestro poder es intelectual, nuestro poder es que estudiamos, tenemos conocimiento, y así los administradores respetarán en cultura, eso es el sistema védico, respetan que esas personas son sabias y son autocontroladas. Y exactamente nuestro desapego, que no queremos poder administrativo, no queremos controlar a otras personas, eso gana el respeto de los que tienen poder. O sea, nuestro poder es el desapego. Claro. No de poseer poder político, administrativo. Entonces yo veo que lo que falta en ISKCON ahora, no absolutamente, obviamente ISKCON no es un desastre ambulante, pero lo que falta mucho y se ve siguiendo el camino del dinero, como siempre digo, ¿cuánto dinero se gasta en ISKCON por rituales, por templos y arquitectura y todo eso? ¿Y cuánto se gasta por educación? Nada, cero. Sí, entonces por eso vamos a asumir. Yo veo así, no sé, hablando con ustedes y anoche haciendo bueno, entonces creo que eso es la misión ahora. Y por ejemplo, un administrador en ISKCON, presidente de templo, GBC, que es pobre, es insignificante.
Los líderes, administradores pobres no tienen influencia. Los que tienen dinero, que construyen templos, que compran terrenos, que emplean trabajadores, que desarrollan así comunidades rurales, que venden muchos libros. Los que tienen recursos son respetados. Y nuestro recurso es conocimiento. Bueno, yo soy inspirado, Krishna me inspiró. Decir que me inspiré sería demoníaco, ¿no? Krishna dice que los demonios piensan que yo lo hice. Está bien, ya voy, porque tengo un servicio sagrado hoy, ahora, que se llama el desayuno. Gracias por Gracias por su tiempo. Por su Gracias, tiempo, Gurudev. por dedicarnos todas estas palabras, porque nos vienen como un aliciente al alma que lo necesitábamos, y bueno, y de usted son puras bendiciones. Gracias. Los Vamos a seguir. Estados Unidos. Vamos a hacer como Terminator. Tal vez de repente voy a castigarlos a ustedes si llegaron en España. Es un gran mensaje. Bueno, gracias a ustedes. Ustedes son la esperanza. Ustedes que son casi imperceptiblemente más jóvenes que yo. Y, pero sí, ustedes son el futuro. Estoy hablando con ustedes, estoy invirtiendo en el futuro de ISKCON. Así es, cuente con nosotros para cualquiera de los proyectos, ya sabe Gandini que somos materia dispuesta, y bueno, y siempre nos gusta estar estudiando, perfeccionándonos y tratando de hacer el servicio lo mejor posible. Gracias, que, gracias a ustedes. Y por favor, explique las cosas a Marisha. Bien, está bien, sí, Maharaj. Nos gustan los retos, por eso estamos acá, pero bueno, acá vamos a estar para pelear, pero de manera brahmínica, de como usted nos dice. Sí, de manera... yo creo que ahora voy a seguir hablando de esas cosas, es mi nuevo disturbio. Bueno. El nuevo vandalismo de Krishna West. Ya, hasta luego. Descanse, señor. Hare Krishna.